y a coro y todo eso. Ok. Muy bien. Abran sus Biblias, por favor, donde tuvimos la lectura en Hechos capítulo 16. A esta sección de la palabra de Dios no vamos a ver muchos versículos el día de hoy de apoyo, porque esto es altamente en cuestiones históricas. Vamos a ver algo de historia del mundo, vamos a ver algo de ciertas historia interesante de ciertas ciudades en esta mañana. Y esto es importante porque el tema realmente es el Evangelio en Europa, el Evangelio llevado a Europa. Hasta este punto, desde que comenzó el libro de los Hechos, recuerden, dice la palabra de Dios en Hechos 1:8, me seréis testigos en toda Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. Entonces, progresivamente a lo largo de todo el libro de los Hechos hemos estado viendo precisamente eso. Empezó el Evangelio en Jerusalén, se fue a Judea, se fue a Samaria, se fue a Sidón, se fue a Tiro, se fue a todo lo que era el Medio Oriente. Eventualmente, después del Medio Oriente, se fue a lo que era Asia Menor, a lo que hoy es Turquía y toda esa zona. Entonces ya vimos el Medio Oriente cubierto con el Evangelio, ya hemos visto también a Asia Menor cubierto con el Evangelio, y este es el tercer viaje misionero de Pablo, que comenzamos a ver a finales del capítulo 15. En finales del capítulo 15 se le ocurre a Pablo decir, a ver Bernabé, pues vámonos entonces a visitar a las iglesias que ya habíamos visto en nuestro primer viaje, entonces vamos a visitarlos. Y comenzó el tercer viaje misionero. Sin embargo, hubo, recuerdan, discusiones entre Bernabé y Pablo en cuestión a Juan Marcos. Y pues Juan Marcos y Bernabé, como eran parientes, pues dijo, lo defendió obviamente, dijo, no, pues mira, yo me voy a llevar a Juan Marcos y tú vete por otra parte con alguien más. Y básicamente Pablo escoge a Silas, que también es conocido como Silvano, y también vimos a Timoteo, que vimos algo de su biografía la semana pasada. Entonces, estos tres, Pablo, Silas y Timoteo, son los que terminan yendo a Europa. Pero vamos a ver cómo es que ellos llegan a Europa y todo lo que esto conlleva. Muy, muy interesante. Y ellos terminan yendo para allá. Y esto es importante para nosotros porque fue por medio de Europa que el hemisferio occidental, es decir, las Américas, por medio de ellos fue que la palabra de Dios y el Evangelio fue expandido. Entonces ciertamente esto es algo importante porque estamos hablando de nuestros ancestros en Cristo Jesús. Por lo tanto es bello notar esto. Entonces vamos a hablar acerca de esto en esta mañana. Vamos a comenzar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por su salvación, por el Evangelio, por hombres como Pablo y Silas y Timoteo y Lucas, Señor, y ciertamente Bernabé y Juan y todos estos grandes hombres que se atrevieron, Señor, y dejaron todo atrás y llevaron el Evangelio a estos lugares, al Medio Oriente, a Asia Menor y a Europa, y gracias a eso nosotros hemos podido conocer también acerca del Evangelio de tu Hijo Jesucristo. Por lo tanto, le estamos agradecidos, Señor, por estos hombres que nos fueron guiados por el Espíritu Santo para llevar tu Evangelio, Señor. Gracias le damos, Señor, por estos nuestros ancestros, nuestros hermanos que dieron su vida por tu nombre, Señor. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar. Versículo 6, quiero que pongan atención. Desde un inicio hay un juego de palabras y mucha gente bueno, no es un juego de palabras, nada más es la gente no pone atención cuando lee y pierden muchos detalles. Que vamos a comenzar. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Ellos estaban y venían del sur, y ellos
acababan de pasar Frigia, atravesaron Galacia, y ellos querían ir hacia el oriente. Ellos querían adentrarse más a lo que era Asia, querían salir de lo que es Asia Menor, querían ir más allá de Turquía para dar el evangelio, es decir, mucho más allá de Asia Menor. Querían ir a lugares como China, Rusia, etcétera. Querían ir más allá hacia el oriente, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Ahora vamos a hablar un poco acerca de Frigia. Dice, atravesando Frigia. Esta ciudad obtiene su nombre de la palabra frigios, que significa seco, totalmente seco. Este lugar, esta ciudad, era conocido por su mármol. En Frigia era un lugar les encantaba a los romanos y hacer sus esculturas grandes de mármol. Les encantaba a los italianos. Obviamente podemos ver todas las obras de mármol que tienen en los museos hasta el día de hoy, en Roma, en Italia, las columnas grandes en sus edificios. Mucho de eso, de su mármol, el uso de mármol, salió de Frigia. Era famoso por eso, Frigia, y mucho salió de este lugar. Era un lugar extremadamente seco, y obviamente de ahí salían los ídolos también, porque el mármol era utilizado para la construcción y elaboración de estas esculturas. El interés original de Pablo y Pedro y otros judíos convertidos era llevar ahí el evangelio, porque ahí vivían varios hebreos. Esto lo podemos ver desde que iniciamos en el libro de Hechos. Si ustedes regresan a Hechos y vamos a capítulo 2, regresemos ahí en capítulo 2 y versículo 10, desde aquí empezamos a ver mención del interés que ellos tenían para llevar el evangelio a esa ciudad en particular, porque recuerden, ellos originalmente iban al judío primeramente y después al griego. Entonces Frigia tenía una gran cantidad de hebreos ahí, y desde muy temprano en la edad de la iglesia ya tenían ellos mucho interés por llegar a este lugar, a Frigia, para llevar el evangelio a los judíos que ahí se encontraban. Vamos a verlo, Hechos capítulo 2, versículo 10. En Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Entonces Frigia se menciona desde muy temprano en la edad de la iglesia. Ellos ya querían ir a estos lugares. Dice, atravesaron también a Galacia. Atravesaron a Galacia, eso es lo que dice 16:6. Galacia es muy interesante. A mí me gustaría realmente hacer un estudio personal, no para hacerlo aquí en la iglesia, pero me gusta la historia universal acerca de los gales. Los gales eran tremendos. Ellos, los galos, se establecieron en lo que era Galacia, por eso se llamaba Galacia, alrededor de 300 años antes de Jesucristo. ¿Okay? Entonces, 300 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ellos ya habían tomado ese lugar. Ellos eran feroces guerreros, feroces guerreros. De hecho, se les llamaba mucho, los contrataban, eran guerreros bajo contrato en muchos lugares. Entonces, ellos, de hecho, los galos, tuvieron guerras en Francia, invadieron todo Francia, ¿sí? Gracias a ellos fue invadido Francia por un tiempo. También estuvieron en Italia y, hicieron un montón de devastaciones, de guerra en Italia, pero nunca pudieron conquistar la capital, obviamente Roma. Nunca pudieron entrar a Roma, pero los galos eran tremendos. Y eventualmente, como les mencioné, terminaron quedándose en esta zona de ahora conocido, o lo que fue conocido como Galacia. La palabra Galacia o galo literalmente significa leche, y esto tenía que ver por la complexión blanca de los galos. Eran muy blancos de tez. Ok. Eventualmente, gracias a que pasaron por ahí, muchos fueron salvos. Esto lo podemos ver más adelante. Vamos rápidamente a leerlo nada más. Hechos capítulo 18.
Y versículo 23. Y después de estar ahí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, que son los que ya mencionamos, confirmando a todos los discípulos. Entonces hubo discípulos en Galacia y en Frigia. Obviamente sabemos que hubo en Galacia salvos, porque incluso el apóstol Pablo les escribió una carta específicamente a ellos, a los que vivían en Galacia. Y nuevamente los galos eran sumamente espectaculares como personas, eran tremendos guerreros. El problema es de que eran personas altamente idólatras, altamente paganas, e incluso cuando ellos recibieron a Cristo como Salvador, tuvieron muchos problemas. Esta es la razón por la cual Pablo les escribe directamente a ellos en el libro de Gálatas. Y pues bueno, les puso una regañada, pero del tamaño mega, ¿okay? Entonces los galeses, los galos, ahí en Galacia tuvieron muchos problemas espirituales. Ciertamente todo esto a raíz de lo que era su forma de vivir, su forma de ser, su paganismo, todo lo que ellos traían de centurias atrás. Ok. Bien. También, de hecho, Pedro también les escribe a los expatriados que ya se encontraban ahí también en Galacia. Eso lo podemos ver en 1 Pedro inmediatamente, capítulo 1 y versículo 1. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión, es decir, los que habían sido dispersos entre estas ciudades, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, naturalmente, por lo que leemos, por lo que sabemos dentro de las Escrituras, hubo varios salvos, tanto en Frigia como en Galacia, a causa de que Pablo pasó por ahí. Bien, dice el versículo 6 que les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No pudieron ellos ir más allá, no se les permitió ir más allá. Aquí no se nos dice cómo es que el Espíritu Santo les impidió ir a Asia. Algunos dirían, bueno, es que se les reveló por sueño que no fueran hacia el oriente. O escucharon una voz auditiva, no vayas al oriente, Pablo. O algunos podrían decir, fue en visión, ellos tuvieron una visión, que algo les iba a ocurrir. Pero ciertamente no se nos dice nada de eso. Simplemente se nos muestra que el Espíritu Santo se los impidió. La gran mayoría de los eruditos simplemente piensan que fue algún tipo de impulso poderoso sobre sus mentes, que Dios les dijo, como por ejemplo cuando nosotros tenemos un mal presentimiento y dices, no, por allá no voy, mejor vámonos para acá. ¿Okay? Entonces muchos creen que ese fue el tipo de impulso que ellos sintieron, y no necesariamente ni sueño, ni por auditivo, ni por visión, que el Espíritu Santo les impidió ir a Asia. ¿Okay? Sin embargo, muchos de nosotros, y yo me incluyo, creo y creemos, ahorita les voy a explicar bíblicamente por qué, que el Espíritu Santo no les permitió ir más hacia el oriente por cuestiones de la salud de Pablo. Si ustedes recuerdan, nos dice 2 de Corintios, ahorita vamos a ver el versículo, que Pablo tenía un aguijón en la carne, un problema físico. ¿Okay? Vamos a hablar más del tema conforme avancemos en los versículos. Y que esa fue la enfermedad que lo impidió ir más allá de Galacia. No pudo ir más allá. Vamos a ver rápidamente Gálatas capítulo 4. Observemos esto, es muy interesante. Gálatas capítulo 4 y versículos 13 al 15. Observemos y leamos claramente. Gálatas 4, 13 al 15. Pues vosotros, él está hablando a los Gálatas, ¿okay? Pablo,
pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis con la prueba que tenía en mi cuerpo, que es el aguijón en la carne. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiera podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, obviamente su aguijón en la carne fue un problema ocular. Y él dice que él fue y les dio a ellos al principio la palabra en Galacia. Entonces, por lo tanto, por ese versículo es que yo y muchos otros creemos que el Espíritu Santo le cerró la puerta para ir más hacia el oriente a causa del problema físico que él tuvo. Okay. Bien, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver lo del aguijón en la carne, ya que estamos aquí. Segunda de Corintios les mencioné, Segunda de Corintios capítulo 12 y versículo 7. Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, este aguijón en la carne lo mantuvo a él humilde. Y él les dijo a los Gálatas, yo estoy seguro que ustedes se hubieran sacado sus ojos para dármelos a mí. Entonces el problema, si ustedes hubieran podido, entonces el problema es un problema ocular. Ahí mismo también en Gálatas podemos ver que él escribió con su propio puño el libro de Gálatas y dice, miren cuán grandes letras, no tengo el versículo pero si viene en Gálatas, y dice, miren con qué grandes letras os escribo. ¿Por qué? Porque pues, tenía problemas oculares, no podía leer. 6 ¿qué? Perdón. 11. Ok, vamos rápido a verlo. Gálatas capítulo 6 y versículo 11. Ay. Hermanos, me voy a tener que conseguir otra Biblia definitivamente. Gálatas 6:11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces él con su puño y letra escribió grandes letras porque no podía ver para poder escribir. Entonces, por lo que vimos también en Gálatas 4, él tenía un problema ocular. Segunda de Corintios 12 nos dice que ese era su aguijón en la carne, o que él tenía ese aguijón en la carne, lo cual lo mantenía humilde delante de Dios y humilde delante de los hombres también. Bien, pero hablando de esto, vamos a ver algo muy interesante. Yo puse énfasis cuando nosotros leímos el versículo 6, dije, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. Está hablando de Timoteo, Silvano o Silas y Pablo. Les fue imposible. Pero a causa del problema del aguijón de la carne, su problema ocular, aparentemente Lucas, quien era médico, se les unió al grupo ahí. Ahora, eso lo podemos ver en el versículo 10 del 16. Hechos 16:10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos. Ya está hablando de una forma incluyente. ¿Okay? Entonces, en el 6 dice, les fue prohibido a ellos, es decir, a Timoteo, a Silas y a Pablo. Pero en algún momento, por el problema ocular que fue ocasionado, le hablaron a Lucas. Y Lucas se incorpora a este grupo más adelante, ahorita vamos a hablar de eso, y ellos procuraron de Troas ir a Macedonia. Entonces es incluyente, ya se está incorporando aquí Lucas, quien es el autor del libro de los Hechos. Entonces ya no eran nada más 3, ahora ya son 4. A partir del capítulo 16, nosotros vamos a notar que Lucas siempre se está incluyendo,
siempre se incluye a él mismo a partir de ese versículo. Y él deja de incluirse, o vamos, hay una exclusión, o volvemos a ver una separación en el capítulo 20. Hasta el capítulo 20 ya volvemos a ver una separación del grupo, ¿sí? Y ahora él vuelve a repetir, o habla de ellos como otro grupo y el de él mismo. Vamos a verlo. Hechos capítulo 20, versículos 4 al 6. Y le acompañaron, él está hablando de Pablo, en el versículo 4, 24, y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, incluyendo a Pablo, habiendo adelantado, nos esperaron en Troas, y nosotros, incluyéndose ya a él, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos. Entonces, hasta ese punto podemos volver a ver una exclusión de Lucas, y él comienza, o él se queda ahí, y los otros mencionados se movilizan. Entonces, del 16 hasta el 20 hay una inclusión de Lucas dentro de la narrativa de lo que acontece en Europa. Okay. Vamos a continuar. Ahora sí, siguiente versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, no vamos a hablar mucho de Misia, pero Misia es la parte oriental también de lo que es Asia Menor. Intentaron ir a Bitinia. Bitinia quedaba al norte. Okay. Ellos venían del sur, querían ir al oriente y no pudieron. Nuevamente creemos que fue por cuestiones de su aguijón en la carne. No pudieron ir al oriente. Después dijo, bueno, pues vámonos más al norte, vámonos hacia Bitinia. Y tampoco se los permitió. Entonces venían del sur, quisieron ir al oriente, no se les permitió. Ahora vamos al norte y también se les impidió. Vamos a verlo. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, al norte, pero el Espíritu no se los permitió. Entonces obviamente no iban a regresar del sur porque de allá venían. Se dieron cuenta que al oriente no iban a poder avanzar. Entonces, ¿qué opción les quedaba? Pues al occidente. Pero ellos terminan en Troas, vamos a ver, ¿okay? Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Aquí fue donde realmente se me hizo muy interesante todo esto. Troas es conocido, o el nombre Troas realmente es Troya, ¿okay? Pero no es Troya, la famosísima Troya del caballito de Troya, ¿okay? Sino que sí lleva el nombre, está dedicado o sea, es una ciudad que le pusieron el mismo nombre, pero es otra ciudad, ¿okay? De hecho era conocida como la Nueva Troya, o Troas. Entonces llegan ahí a la Nueva Troya, llegan a Troas, pero este no es el nombre completo de Troas, el nombre completo de Troas es Troas Alexandria, o Alexandria de Troas, es decir, era la Nueva Troya dedicada al Alejandro Magno, ¿okay? Ese era su nombre entero, Alejandro o Alexandria de Troas, ¿okay? Ese era el nombre entero de Troas. Y todo lo que había ahí en ese lugar estaba dedicado a Alejandro Magno. Alejandro Magno fue el primer emperador que realmente unió el occidente con el oriente. Y él unificó todo eso bajo su reinado. Ahora, Troas fue erguido o fue fundado por uno de sus generales. Recuerden que Alejandro el Grande, Alejandro Magno, murió muy joven y dejó encargado, cuando él murió, a sus 4 generales, que eran Ptolomeo, Casandro, Seleuco y Lisímaco.
Bueno, Lisímaco es quien fundó la ciudad de Troas Alexandria o la Nueva Troya. ¿Okay? Él fue quien empezó ese lugar y una ciudad sumamente importante. Entonces, ahí va. Van del sur, van al oriente, no pudieron, quieren ir al norte a Bitinia, se les prohibió, bajan un poquito y se quedan ahí en Troas, en este lugar dedicado a Alejandro Magno. Todo dedicado a Alejandro Magno, estatuas, monumentos, todo dedicado a la persona de Alejandro Magno. Y en ese momento sucede algo muy interesante. Versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio. Ahora, Macedonia es la parte sur de Grecia, junto con, ¿cómo se llama este otro lugar? Bueno, es la parte sur de Grecia, un macedonio que estaba en pie rogándole, y obviamente sabemos que Grecia o Macedonia es Europa. ¿Okay? Entonces recuerden, el tema es el Evangelio llevado a Europa. Ya habían estado en todo lo que era el Medio Oriente, ya habían estado en lo que era Asia Menor, no pudieron ir más hacia Asia, no pudieron ir más hacia el norte, pero ahora él tiene esta visión mientras se encuentra en Troas de un hombre en Macedonia, en Grecia, en Europa, que le dice, rogando y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. No es que haya sido un hombre en particular en su visión, sino que este hombre realmente es una representación de toda Europa. Y está diciendo, Pablo en su visión, ven, rogándole, ven y ayúdanos, hablando del continente europeo, no tanto de un hombre en particular, sino que en su visión él está viendo todo esto. Ahora, muchas personas creen que a la persona que él vio fue a Alejandro Magno, quien era greco. Sabemos que Alejandro Magno era greco. Recuerden, él está en la ciudad de Troas. Se encuentra en un lugar dedicado totalmente a Alejandro el Grande, Alejandro el Magno. Y estando ahí, él tiene una visión de un macedonio, y por lo tanto muchos eruditos creen que en su visión él vio a Alejandro Magno en su visión y diciendo, ven y ayuda a Europa, ven y trae lo que le has dado a los de Asia Menor y lo que trajiste al Medio Oriente, ven y tráelo para acá. Obviamente no podemos comprobar que haya sido Alejandro Magno el que se le apareció en visión, eso pues no sabemos, es totalmente especulativo. Pero es interesante notar que él se encontraba en Troas y fue un macedonio o alguien de Grecia que él vio en visión para rogarle que fuera a Europa. Bien. Es muy interesante, podemos ver a lo largo de la historia de muchos misioneros muy famosos que no querían ir a los lugares donde ellos terminaron. Ellos tenían la idea de ir a otras partes. Como por ejemplo David Livingstone, muy famoso, el misionero David Livingstone. Él quería ir a China, pero Dios no le permitió ir a China. Dios le cerró las puertas y no pudo ir a China. Terminó yendo a África, uno de los grandes misioneros de la historia de la iglesia moderna. También el muy famoso misionero Guillermo Cari. Él quería ir a Polinesia, pero Dios no le permitió ir a Polinesia. Dios lo mandó a la India. Y una cosa interesante, mi padre, él no quería venir a México, pero Dios aquí lo puso. La realidad es esta: Dios, el Espíritu Santo, nos guía también por medio de cerrarnos las puertas. Cuando nosotros queremos algo y digo, yo quiero ir para allá, yo quiero esto, necesito hacer esto,
acá en esta zona, y Dios nos cierra las puertas hacia ese deseo. Muchos cristianos se frustran y dicen, ¿por qué Dios no me lo permite? Si yo quiero, porque digo, ellos no iban a hacer obra mala, ellos iban a dar el evangelio. Entonces, ¿por qué Dios no les permitió ir a Asia? ¿Por qué Dios no les permitió ir a Bitinia, a más al norte? Si no iban a hacer cosas desastrosas, ellos iban a impartir el evangelio de Dios. Y Dios no se los permitió. ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con la soberanía de nuestro Señor Dios. Recuerden que la salvación es de Dios y es el Espíritu Santo quien hace la obra de tocar los corazones y trabajar en el corazón del hombre. Posiblemente no fue el momento de Dios para la salvación de las personas más allá de Ponto y Galacia, o las personas más allá de Bitinia hacia el norte. Posiblemente Dios no había preparado los corazones de esos individuos para que ellos fuesen salvos. Y por lo tanto, si esa es la realidad, entonces no importa cuánto hubiera predicado Pablo, esos individuos no hubiesen sido salvos. Nuevamente, todo esto tiene que ver con la soberanía de Dios. Tenemos que entender que cuando las puertas se nos cierran, Dios en su soberanía, Él sabe por qué no lo permite. Aunque nosotros tengamos excelentes y buenas intenciones para la honra y gloria de Dios, si no es el momento, Dios te va a cerrar las puertas y te va a mandar hacia un lugar que posiblemente tú no quieras ir. Te va a mandar por un camino por el cual tú no quieras andar. No te frustres. Dios nos guía por medio no solo de abrirnos puertas, sino cerrarnos puertas también. Esto ciertamente fue lo que pasó con Pablo, con David Livingstone, con Guillermo Cari, con mi padre y con muchos otros misioneros alrededor del mundo. Pero no nada más es para cuestión de misioneros, también para los hermanos que no son misioneros. Dios abre puertas y Dios cierra puertas. Y si Él cierra puertas y no te lo permite, dale gracias a Dios. Primeramente, ante todo, dale gracias a Dios. Y acepta que nuestro Señor no quiere que vayas por ahí, no quiere que tomes esa decisión. Y el cerrar puertas también es parte de su guía. Ok, continuamos. ¿Dónde nos quedamos? No, ya vimos 8, 10. Ok, cuando vio la visión enseguida, fíjense, enseguida procuramos partir para Macedonia. Pero una cosa que no les mencioné, yo tengo aquí las... sí, bueno, aquí, ahí vamos. Cuando vi la visión enseguida, luego, muchos creen que fue al día siguiente. O sea, se levantó de mañana después de tener la visión y ¡vámonos! Procuramos partir para Macedonia. Y como ya mencioné, eso ya incluye a Lucas. ¿Okay? Dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Ok. Versículo 12, vamos a llegar hasta el 12. Y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, hasta ahí. Entonces, al día siguiente de la visión, ellos buscan luego, inmediatamente, un barco que zarpe hacia Macedonia, el que sea, no importa, pero que llegue a Macedonia, no importa a qué puerto, no importa a qué lugar, el barco, el primero que salga a Macedonia, ese es el que vamos a tomar. Y podemos ver el viaje, muy interesante. De Troas a Filipos, era un viaje de 5 días aproximadamente.
Durante estos 5 días podemos ver los lugares donde llegaron. Primero dice que ellos llegaron a Samatrocia. Samatrocia es una pequeña isla en el mar Egeo. Muy pequeña isla. Entonces salen de Troas, llegan a Samatrocia, esta pequeña isla, yo creo que para recoger a más gente, posiblemente tener más alimento, buscar lo que ellos necesitaban para seguir su viaje. Y al siguiente día llegan a Neápolis. Pues en realidad no sabemos dónde queda Neápolis, porque Neápolis era un nombre muy común. De hecho, Neápolis en griego significa la nueva ciudad. Era una ciudad nueva, una ciudad recientemente establecida. Y todas las ciudades que eran nuevamente o recientemente establecidas se llamaban Neápolis. De hecho, en Italia aún hay una ciudad que se llama Nápoles. Nápoles significa la nueva ciudad. Entonces, Neápolis había muchos. Yo he visto mapas en las Biblias donde te asegura que ahí es Neápolis, pero la realidad es que cualquier ciudad que haya sido construida durante un periodo no muy lejano a estos acontecimientos hubiera sido conocido como Neápolis. Bien, continuamos. Y de ahí a Filipos. Filipos era una ciudad también muy impresionante. La ciudad de Filipos, Troas, fue dedicado a Alejandro Magno. Filipos fue dedicado al padre de Alejandro Magno, que se llamaba Felipe. Y más allá, poquito más allá de Filipos, se encontraba Tesalónica. Y Tesalónica era la ciudad que llevaba el nombre de la hermana o la media hermana de Alejandro Magno. Entonces, estando en Troas, Pablo ve esta visión, ve todas estas imágenes y estatuas y monumentos dedicados a Alejandro Magno. Y obviamente la Biblia no nos dice, pero mi imaginación me lleva a que él hubiese posiblemente pensado en este hombre y decir, mira, Alejandro Magno, que unificó el oriente con el occidente, de todo lo que él hizo. Nosotros tenemos algo más grande para unificar al mundo. Nosotros tenemos el Evangelio de Cristo Jesús, quien verdaderamente unifica en Cristo Jesús. Y mi imaginación me lleva a creer que él vio estos monumentos a él y dijo, pues acabamos de terminar en Asia Menor, ahora vamos a unificar el occidente, empezando con Troas, vamos a Filipos, que es dedicado a su padre, y posteriormente vamos a Tesalónica, dedicado a su hermana. Obviamente, vuelvo a repetir, esto no está en la Biblia, pero me gusta unir los puntos y me lleva a pensar que esto tuvo que haber acontecido. Tiene mucha lógica. Bien, entonces, hermanos, vamos a comenzar ahora la siguiente clase a partir del versículo 12, cuando ellos llegan a Filipos y comienzan ahí la obra muy conocida, que es obviamente la iglesia de los filipenses, a la cual Pablo les escribe posteriormente una carta a esta iglesia. Espero que esto haya sido de una bendición para ustedes, que hayan entendido cómo fue el recorrido del Evangelio del Medio Oriente a Asia Menor, a Europa y posteriormente a nosotros en el hemisferio occidental. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias porque usted puso este entendimiento en el apóstol Pablo y en Silas y en Lucas y en Silvano para que ellos fueran a Filipos y de ahí comenzaran a llevar el Evangelio a todas partes de Europa también por su gracia, por medio del Espíritu Santo. Gracias, ayúdanos, Señor, por favor, a comprender que el cerrar las puertas, si usted no cierra unas puertas,
Esto también es positivo porque esto también es una guía para nuestra vida. Usted nos está guiando, Señor, no solamente al abrir puertas, sino al cerrar puertas. Y cuando esas puertas se cierran, Señor, nada más ayúdanos a entender que debemos de decir gracias, Señor, por haberme cerrado las puertas, porque esto implica que usted me está guiando. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado. En el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.